Hoy vamos a hablar de CDC y por tanto SCD, de cómo implementarlo en Databricks usando Declarative Pipelines. Estoy en el norte de Argentina, lindísimo. Vine hasta acá a dar una capacitación a algunas empresas de cómo implementar ETL, pipelines de procesamiento de datos, procesamiento de streaming. Y me encanta estar acá. Bueno, nada, vamos allá. CDC quiere decir Change Data Capture y SCD quiere decir Slowly Changing Dimensions. Como pueden ver, el nombre son las siglas de conceptos súper técnicos, los cuales vamos a revisar ahora de una manera mucho más sencilla. Ahora, CDC. Como pueden ver, ahí está una explicación bastante larga del concepto, pero en pocas palabras, CDC es la capacidad que tienen las bases de datos de cada vez que un cambio ocurre en alguna fila de alguna tabla, son capaces de entregarnos ese cambio. Pero más importante aún es que son capaces de entregarnos en qué momento ese cambio ocurrió. Aquí tenemos, por ejemplo, una tabla. El ejemplo que vamos a usar es el de una tabla cliente, customer. Esto puede ser en un CRM, en un RP, en un e-commerce, en cualquiera de estos sistemas. Bueno, la mayoría de estos sistemas, Shopify, Microsoft Dynamics, Business Central, implementan CDC porque sus bases de datos implementan CDC. Ahora, como vemos, la tabla tiene 4 columnas. La primera columna es la llave primaria y después tiene el nombre y la ciudad. Además de tener una cuarta columna, que es la que va a registrar en qué momento ocurrió un cambio. A la derecha tenemos, si ven estas flechitas, lo que está indicando es que el usuario Alice, con esta llave primaria, Customer ID es la llave primaria, cambió el valor de la columna City, cambió de Madrid a Barcelona. Si se fijan, la flecha está apuntando desde abajo hacia arriba. Y si se fijan, en la última columna, Update TS, lo que está registrado es en el momento en que se produjo ese cambio. Entonces, CDC lo que hace es, cada vez que se ejecuta un cambio, como en este caso que se cambió de ciudad de Madrid a Barcelona, nos va a entregar un juego de datos que no es más que esa fila que ustedes están viendo, la fila con el índice 1, que lo que tiene es el valor actual de toda la fila y además de ello, en qué momento ocurrió ese cambio, y eso lo vemos en la columna Update TS. Ahora, CDC es la capacidad de entregarte los cambios y en qué momento ocurrieron. SCD no es más que la estrategia a implementar una vez que recibiste dichos cambios. Hay dos tipos de SCD. SCD1, que lo que hace es, cada vez que te llega un cambio nuevo, eliminas todos los registros de cambios actuales y te quedas con el último. Es decir, si miramos de nuevo, vemos cómo cambió de Madrid a Barcelona. Miren la flechita en la columna ciudad, cómo fue de Madrid a Barcelona y a qué hora fue. Bueno, el resultado de aplicar SCD va a ser quedarnos con esa última fila, que es donde la persona se mudó a Barcelona. Si se fijan, lo que tenemos abajo es el resultado de aplicar SCD con el tipo 1, es decir, al transferirse a Barcelona solamente mantenemos esa fila. Ahora, SCD2 es un poco más complejo. Lo que hace es, en lugar de eliminar todas las ocurrencias, todas las instancias anteriores, todas las versiones anteriores, lo que hace es acumularlas. Y la última en llegar, marcarla como activa. Para eso es que SI2 usa dos columnas. Si se fijan, las últimas dos columnas son Start At y End At. En Start At lo que se va a cambiar es en qué momento ocurrió un cambio. El cambio puede ser la creación de la entidad, la actualización o la eliminación. Y la otra columna lo que marca es cuál es de todas esas entidades, de todas esas filas, cuál es la que está activa. Que la que está activa, por supuesto, siempre es la última. Recordar que la persona, por ejemplo, Alice, se mudó de Madrid a Barcelona. Fíjense aquí las fechas. La fecha de Madrid, es decir, la fecha de Update TS, que es la fecha que indica un cambio para ese set de datos, es anterior a la fecha de Barcelona. ¿Por qué? Porque es la fecha de Barcelona, como es el último cambio, siempre va a ser el más reciente. Bueno, cuando usted implemente SID2, tipo 2, lo que va a hacer es esa última fila,
con la última fecha es la que va a marcar el estado actual, es la que se marca como activa. ¿Qué es lo que determina esto? La columna en add. La columna en add va a tener el valor null en aquella fila que es la que es activa actualmente. Todas las demás van a tener la fecha en que dejaron de estar activas. Si se fijan, hay una doble flecha, una flecha doble, aquí, entre esta y esta. Y si se fijan, tienen el mismo valor. ¿Qué quiere decir esto? El valor en start at de la fila que marca el estado actual de los datos va a ser el mismo valor en la columna en add que era el dato activo anteriormente. Es decir, si lo llevamos al problema actual, a la situación actual, es que en el momento que esta persona dejó de vivir en Madrid para vivir en Barcelona, se marcó en add ese momento para deshabilitar que la fila que tenía el valor de Madrid, y ese valor pasó a ser el start at de la nueva fila que es Barcelona. Es decir, en el momento que dejaste de vivir en Madrid, pasas a vivir en Barcelona. Por eso es que tienen ambos el mismo valor. Y como aún a día de hoy todavía sigues en Barcelona, como eres la última, sigues estando activa. ¿Qué quiere decir? Que no tienes valor en la columna que marca tu fin. En at se podría traducir como finalizado en. Es decir que SID1 mantiene solamente la última instancia en llegar, que es esta, si se fijan, el mismo valor aquí, esto acá abajo es el resultado, y en SID2 las guardas todas las anteriores, solo que las anteriores, como están desactivadas, van a tener el valor en el cual fueron desactivadas, y la que representa el estado actual, la que el sistema va a usar actualmente, va a tener null en esa columna. Siguientes podemos ver cómo implementar esto en el código. En el código es súper más fácil que la explicación teórica. Había dicho que que SID siempre produce datos, ¿no? Produce datos nuevos. Bueno, esos datos, señores, hay que guardarlos en un streaming table. Cuando usted aplica SID, SID, los datos nuevos tienen que ser guardados en un streaming table. Eso es lo que ocurre en la línea de la 3 a la 6. Si se fija bien, lo que está haciendo esta instrucción aquí en Python, lo que está haciendo es creando un streaming table. Y lo más importante aquí en verdad es el nombre. Este es el nombre que va a tener ese streaming table una vez que se cree. O sea, esa tabla va a tener este nombre. Ahora, de la fila de la 8 a la 14 es lo que se encarga de crear, ¿sabe? De ejecutar SID y de guardar el resultado. Ahora, el primer parámetro es target, es decir, es en dónde vas a guardar el resultado. Si se fijan, el valor de target es el mismo que el valor de la tabla que se creó anteriormente. Lo que está queriendo decir es que el resultado de aplicar SID lo vamos a guardar en esta tabla. Ahora, el segundo es de dónde vamos a traer los datos que vamos a procesar usando SID. Si eso va a ser la tabla de la capa bronce. Después hay otro parámetro que es keys. Señores, keys no es más que la llave primaria de la tabla fuente de los datos. Si recuerdan, les había dicho en nuestra tabla cliente, la llave primaria era Customer ID, ¿verdad? Ahora, si vamos al código, aquí la tenemos. El otro parámetro es aquella columna que marca cuándo fue que ocurrieron los cambios. Es la misma columna que hemos estado revisando, que es UpdateTS. Es la columna, mirenla acá también, y si se fijan es de tipo tiempo. Tiene un datetime, básicamente. Ahora, y el último parámetro es qué versión, qué tipo de SID vas a ejecutar. Tipo 1, que es eliminar todos los registros y quedarte con el último, o tipo 2, que es mantener un histórico y marcar solo como activo y tener solo como activo el último en llegar. Ahora, vamos a Databricks, a la plataforma, a ver cómo esto se implementa. Estamos ya en Databricks y como ven estamos en un catálogo que creé que se llama YouTube, en el esquema Trips, y tengo un volumen que se llama Files. Aquí está el volumen, esta es la dirección del volumen, que es importantísimo
mantenerla, recordarla a la hora de crear la capa de bronce, porque es de donde vamos a leer los datos usando streaming. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es crear un pipeline. Entonces, venimos aquí, create ETL pipeline, vamos a llamarlo SED, CDC, SED, disculpen. La quiero, la pipeline, en Python vacía. Ahora, ya yo tenía preparado el código de la capa bronce. De hecho, tengo el código preparado de todo el pipeline para ahorrarnos tiempo. Lo primero que voy a hacer es eliminar este archivo. Y vamos a agregar el archivo que ya yo tengo. Disculpen. Y vamos a agregar el archivo en import. El archivo que ya yo tenía ready con la capa bronce. ¿Ven? Bronze Customers. Recuerden que estamos trabajando con clientes. Con la tabla de clientes. Ahora, si se fijan en este archivo, es bastante sencillo. Lo primero que tiene son las dependencias que yo necesito para poder correr el código. Lo otro que tengo es el esquema de los datos. Recuerden que estas eran las columnas que tenía la tabla Customer. O sea, este es el esquema de los datos. Y entonces voy a crear una tabla que va a ser streaming porque voy a usar spark.readStream. Y entonces el nombre de la tabla va a ser Bronze Customers. Hay que recordar el nombre de la tabla porque va a ser, esta tabla va a ser la fuente de datos para cuando vayamos a ejecutar SED. Entonces, los datos míos van a ser en formato JSON. Esto es lo que me asegura que va a ser autoloader. Si quieren después en otro tutorial explico autoloader, autoincrement y todos estos conceptos. Voy a usar el esquema que definí anteriormente. ¿Ven? Este customer schema, míralo aquí, es el esquema de mis datos, es como el formato de mis datos. Y desde dónde voy a leer esos datos. Si recuerdan, esto que está aquí es la dirección. No está aquí, espérense. Es la dirección del. Si voy aquí, abro otro, en el catálogo. Es la dirección del volumen, ¿ves? Catálogo de YouTube, esquema trips. Este es el volumen. El volumen no es más que la carpeta donde yo voy a subir los archivos que quiero leer con autoloader. Si se fijan, esto que está aquí, esta dirección es la dirección del volumen, es la dirección que tengo aquí. Ahora, muy importante, esto pasa bastante. Yo quiero que esto se ejecute en el volumen YouTube, en el esquema trips. Y por defecto, acá siempre cuando usted crea un ETL pipeline nuevo, intenta poner el que es por defecto para todo el workspace. Entonces, esto es muy importante porque se nos olvida. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es cambiarlo a YouTube y a trips. ¿Ok? Salvamos esto acá. Y ahora, entonces, lo primero que tenemos que hacer es, antes de ejecutar la primera capa del pipeline, es tener al menos algún dato. Entonces, vamos al catálogo, que está por acá, y vamos a subir algún dato aquí. Files. Ya yo tengo preparado tengo preparado esto. El trip. Voy a subir los datos acá. Le doy upload. Y ya tenemos este archivo. Este archivo ya está guardado en el volumen. Y recuerden que vamos a leer de ese volumen usando autoloader. Ahora, vamos a ver qué datos hay aquí. 4 items. Si se fijan, tiene una sola fila y tiene las mismas columnas en este JSON. Recuerden que este JSON tiene exactamente las mismas columnas del esquema y todo lo que y las mismas columnas del ejemplo que discutimos cuando estábamos haciendo la presentación teórica. ¿Ves? Entonces, recordar que muy importante esta columna de acá. Esta columna aquí es muy importante. ¿Qué es lo que dice cuando se modificó el dato? Y esta columna de acá, que es la llave. ¿Ok? Ahora, vamos a correr solamente, no el pipeline entero. Bueno, ahora mismo el pipeline tiene una sola etapa, que es la capa bronce. Vamos a correr este archivo, que lo que debería hacer ahora mismo es crear
nuestra tabla Bronze Customers, acá, e inyectarle todos los datos que están en el archivo creado. Corremos acá. Vemos que terminó con la capa bronce, ejecutó el script, entonces ahora podemos ver los datos que trae. Como ven, inyectó todos los datos del único archivo que había en el volumen. Entonces ahora lo que toca es crear la capa Silver, es decir, traer los dos scripts que van a ejecutar SID, disculpen. Entonces, ya los tengo preparados, los vamos a importar. Aquí están este y este, SID1, SID2. Ahora, recordar que la única diferencia que tenían estos archivos es esta variable, que en el que implementa el tipo 1 es igual a 1 y en el que implementa el tipo 2 es igual a 2. Ahora, el resto es lo mismo, a diferencia del nombre de la tabla de salida. Recuerden que tienen una tabla source, es decir, de dónde vamos a tomar los datos, y una vez que se aplique SID, cómo se va a llamar la tabla donde se van a entregar esos datos que resultado de aplicar SID. Entonces, la única diferencia también aquí va a ser el nombre de las tablas. Cada uno de los scripts va a producir una tabla diferente. La única diferencia va a ser básicamente el número en el nombre. Ven, es SID2 y aquí SID1. Entonces, ya tengo listo los scripts de la capa Silver. Ahora lo que necesito es simular que CDC en nuestro sistema, por ejemplo Salesforce, emitió un cambio, ¿sabes? Los datos de un cambio nuevo. Tengo el archivito por acá, así que lo tengo, ¿dónde está? Trip 2. Lo voy a subir. Que si se fijan, son los mismos datos que usé en el ejemplo, cuando estaba explicando en la presentación. Es decir, esta entidad, este cambio, lo que representa es que la persona cambió de Madrid a Barcelona y, súper importante, como digo, el tiempo, la instancia de tiempo donde se ejecutó esto. Entonces, ya una vez que tengo esto, ahora sí puedo ejecutar el pipeline entero. Ahora lo que va a hacer es, primero, ejecutar la capa bronce para ingestar el nuevo archivo que llegó al volumen, y una vez que estos datos estén dentro de la capa bronce, automáticamente los scripts de la capa silver van a empezar a ejecutarse. Yep, aquí está ejecutando la capa bronce. Y ahora empezó a ejecutarse SID1 y SID2. Recordar, SID1 lo que va a hacer es mantener solo el último archivo, en este caso el que tiene la ciudad de Barcelona, y SID2 lo que va a hacer es inhabilitar a Madrid, poniéndole en la columna en add un valor, y en la nueva fila Barcelona, esa columna en add va a estar en nulo. Es decir, que ahora podemos ir acá, refrescamos. Si ven, tenemos tres tablas. Esta era la de la capa bronce, que ya existía. Deja que cargue. Bueno, lo que carga por acá, podemos irlo viendo aquí también. Si ven, la capa bronce tiene las dos filas, la antigua y la nueva. Ahora, SID1, como ya he dicho, solamente va a mantener la nueva, que es Barcelona, y SID2, si colapso aquí, van a ver que a Madrid, a ambas filas, en SID2 se le agregaron las columnas, ¿no? Este es el producto de aplicar SID2, que hay dos columnas nuevas que se agregan al esquema. Madrid tiene un valor en add, que es en el momento en que se deshabilitó, y Barcelona tiene el valor nulo en add porque es la fila activa. Y como ya he dicho, el valor de inhabilitación de Madrid, que era la anterior, es el valor ahora de start add de Barcelona. Entonces espero que hayan entendido bien el tutorial. Es un concepto que no es difícil, pero es un poco laborioso explicarlo.
y implementarlo ahora mismo en Databricks, en los DLT pipelines es bastante, en los declarative pipelines, disculpen, es bastante fácil. Yo hace poco tiempo estuve dando una conferencia también en España y lo que más tiempo me costó fue explicar la parte teórica. La parte práctica es bastante fácil ahora. Antes de tener estas funciones que hay ahora en Databricks, era un poco más laborioso. Pero nada, hasta la próxima. Creo que el próximo video que voy a hacer va a ser de watermarks y Windows, es decir, de procesamiento tardío en streamings, que es una de las preguntas que cuando a mí me toca, muchas empresas me contratan para que yo haga entrevistas a candidatos para entrar a trabajar como científicos, como data engineers. Y esto de los watermarks es una de las cosas más importantes y que más la gente se confunde o les cuesta explicar. Y bueno, nada, hasta la próxima.